23 de febrero, San Policarpo, obispo y mártir. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. El Señor advierte que no por muchas palabras ni por una oración florida es que seremos escuchados, sino por la disposición y actitud del corazón. En concreto, como el mismo Señor lo está aclarando después de enseñarles a orar, es el corazón que no guarda rencor ni sentimientos de venganza, o que los rechaza si están ahí corroyendo el alma. Este es el que será escuchado. Sobre el perdón y el ser misericordioso hay una gran insistencia de parte del Señor, que se reflejan en distintos pasajes de los evangelios y en los diferentes evangelistas. Por ejemplo, el mismo Mateo, en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O, por ejemplo, Lucas: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Bueno, en cuanto a la traducción, vemos que, por ejemplo, se han cambiado nuestras ofensas por las deudas, ¿no? Pero bueno, lo hará más explícito: perdonar nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y con respecto al tema de la traducción que era de ne nos inducas in tentaciones, por no nos dejes caer en la tentación, ya hablamos más de una vez. Por tanto, mejor rezar, creo yo, el Padre Nuestro en latín y ya está, se acabó el problema. Bueno, vamos a hablar un poco de San Policarpo y luego directamente de la conversión de este día. San Policarpo fue un padre apostólico, nace en Esmirna en el año 69. San Ireneo, quien fuera su discípulo, escribió acerca de él, afirmando que fue puesto como obispo en la iglesia de Esmirna por los mismos apóstoles, padre apostólico. Dicen que conoció a San Juan, ¿no? Y ello tuvo lugar hacia el año 100, cuando lo ponen como obispo. En el año 107 es testigo del paso por Esmirna de Ignacio, obispo de Antioquía, que es llevado a Roma, donde será martirizado. Policarpo lo hospeda y más tarde Ignacio le escribió una carta que se volverá famosa. En el año 154 Policarpo va a Roma para discutir con el Papa Aniceto acerca de la fecha de la Pascua, porque estaban quienes querían que se celebrase el 14 de Nisan, como los judíos. En realidad, Roma celebra la Pascua siempre el domingo, y los cristianos de Oriente siempre el 14, eran todos los de Oriente, del mes de Nisan, el mes judío Nisan, en cualquier día de la semana que caiga. Importante es que fuera 14 de Nisan. Pues ahí le recomienda a San Ireneo que no divida la iglesia por ese tema, los cristianos. Bueno, al final regresa a Esmirna y justo ahí está en una persecución. En ese momento tenía 86 años.
Policarpo. Lo llevan al estadio para que sea condenado por el gobernador romano. Policarpo se niega a defenderse. El gobernador quiere beneficiarlo, no quiere que lo maten. Y él, delante de toda la multitud, es decir, Policarpo, se declara cristiano. Pues es ajusticiado, muere ejecutado de espada casi a las 2 de la tarde del 23 de febrero del año 155. Bueno, y continuando con las historias de conversiones, hoy os presento a André Froissart, uno de los escritores y periodistas más destacados del siglo XX, quien, como él mismo lo cuenta en su libro Dios existe, yo me lo encontré, esperó él ser muy conocido para dar su testimonio. Hijo de madre judía, su padre, cuenta el propio André, era secretario general del Partido Socialista, lo que fue el Partido Comunista luego. Dice él: yo dormía en la habitación que durante el día servía a mi padre de despacho, frente a un retrato de Karl Marx, bajo un retrato a pluma de Gilles Guest, socialista que colaboró en la redacción del programa colectivista revolucionario, y una fotografía de Jean Jaurès. Karl Marx me fascinaba, era un león, una esfinge, una erupción solar. Karl Marx escapaba al tiempo. Había en él algo de indestructible que era transformada en piedra la certidumbre de que tenía razón. Ese bloque de dialéctica compacta velaba mi sueño de niño. Pero el hijo de Oscar Froissart llegaría a ser con los años un afamado escritor y periodista que contaría las circunstancias de su transformación radical en ese libro que comenté, Dios existe, yo me lo encontré. Reconociendo allí el limitado alcance de las palabras para transmitir la riqueza y la profundidad de un hecho extraordinario. El cristianismo era una experiencia ajena en la educación de André Froissart, aunque tuvo una abuela judía y una madre con la que estaba muy unido, que había tenido una infancia en el luteranismo. Pero nada significaban para él ni para sus padres las campanadas de las iglesias cercanas, escuchadas en la Navidad de su infancia, aunque todos en casa se vestían con traje de domingo para Navidad, para no ir a ninguna parte. Éramos ateos perfectos, de esos que ni se preguntan por su ateísmo. Los últimos militantes anticlericales que todavía predicaban contra la religión en las reuniones públicas nos parecían patéticos y un poco ridículos, exactamente igual que lo serían unos historiadores esforzándose por refutar la fábula de Caperucita Roja. Su celo no hacía más que prolongar en vano un debate cerrado mucho tiempo atrás por la razón, pues el ateísmo perfecto no era ya el que negaba la existencia de Dios, sino aquel que ni siquiera se planteaba el problema. Por eso es insólito e impactante lo sucedido a las 5:10 de la tarde del lunes 8 de julio de 1935 en la capilla de adoración del pequeño monasterio Cercle de l'Adoration Réparatrice, situado hasta hoy en el número 39 de la calle Gay-Lussac, en pleno barrio latino de París. Froissart, con 20 años, había quedado para verse con su amigo, André Villemin. Ambos trabajaban en el diario L'Intransigeant, un periódico inicialmente de izquierdas que luego derivó hacia el nacionalismo. Su amigo Villemin, católico practicante, estaba convencido de poder ganar para la fe a Froissart mediante el intelecto, pero se dio cuenta que aquello era imposible cuando su amigo le ha devuelto, sin apenas comentarios, el libro del filósofo ruso Nikolai Berdyaev, Una nueva Edad Media. Con Froissart no parece servir lo de otros conversos, la lectura de pasajes bíblicos o de obras de espiritualidad. ¿Dónde estaba la frase oportuna que dejaría al otro anonadado? A Villemin le quedaba solo el recurso combinado de la amistad y de la oración, dejando a Dios obrar en el tiempo oportuno. André Froissart, que no buscaba a Dios, sería sorprendido por él. Sobrenaturalmente sé la verdad sobre la más disputada de las causas y el más antiguo de los procesos. Dios existe, yo me lo encontré, dirá Froissart. Me lo encontré fortuitamente, diría que por casualidad, si el azar cupiese en esta especie de aventura.
con el asombro de paseante que al doblar una calle de París viese, en vez de la plaza o de la encrucijada habituales, un mar que batiese los pies de los edificios y se extendiese ante él hasta el infinito. Fue un momento de estupor que dura todavía. Aquella tarde de verano, Froissart estaba impaciente en la calle esperando a su amigo Villemin, quien había entrado en la capilla de las hermanas de la adoración reparadora. Ni siquiera el edificio tenía mayor valor artístico como para gastar el tiempo observándolo. Era solo una de las tantas manifestaciones del neogótico del siglo XIX. Froissart finalmente decide acceder a la capilla y resulta bastante gris, pues sus vidrieras apenas reflejan la luz del exterior. La única expresión de colorido es un altar decorado con ramos de flores. Las religiosas cantan vísperas a dos voces, mientras algunos fieles rezan arrodillados, entre ellos Villemin. Sin embargo, nada de esto despierta el interés de Froissart. Ni siquiera se percata de que se encuentra el Santísimo Sacramento expuesto. Su mirada deambula sobre aquello, la custodia, que le pareció ser una cruz de metal situada sobre el altar, iluminada por algunos cirios, y terminó deteniéndose sus ojos ante el segundo cirio situado a la izquierda del objeto. En aquel instante, con dos palabras que coparon sus sentidos, comenzó una arrolladora experiencia de conversión y transformación, inesperada para André Froissart. En primer lugar, me fueron susurradas estas palabras, vida espiritual, como si hubiesen sido pronunciadas en voz baja al lado mío. Luego una gran luz, un mundo, otro mundo hecho de esplendor y de una densidad que de un golpe nos muestran el nuestro, entre las sombras frágiles de los sueños irrealizados. La evidencia de Dios, de quien siento toda la dulzura, una dulzura activa, llena de sorpresa, más allá de toda violencia, capaz de romper la piedra más dura y más dura que la piedra, el corazón humano. Para Froissart, estas palabras se traducirán en una evidencia de Dios. Poco después, en la terraza de un café cercano, hace ante su amigo Villemin una profesión de fe. Habiendo entrado allí escéptico y ateo de extrema izquierda, y aún más que escéptico y todavía más que ateo, indiferente y ocupado en cosas muy distintas a un Dios que ni siquiera tenía intención de negar, hasta tal punto me parecía pasado desde hacía mucho tiempo a la cuenta de pérdidas y ganancias de la inquietud y de la ignorancia humanas. Volví a salir algunos minutos más tarde, católico, apostólico, romano, llevado, alzado, recogido y arrollado por la ola de una alegría inagotable. André Froissart falleció en París en el año 1995, a los 80 años de edad. A su muerte, Juan Pablo II le rindió homenaje en un telegrama a su familia. Conservo el recuerdo de la vida y de la obra de este laico comprometido generosamente en el seguimiento de Cristo, que ha sabido dar testimonio ante sus contemporáneos de la existencia de Dios y de la fuerza del Evangelio. Hasta en sus últimos años, André confesaba: desde que he encontrado a Dios, yo no me logro acostumbrar al misterio de Dios. Cada día es una novedad para mí. Y si Dios existe, tengo que decirlo. Si Cristo es Hijo de Dios, tengo que gritarlo. Si la vida eterna existe, yo la debo predicar. Maravilloso, ¿eh? Cuánto enseña a la iglesia de hoy y a los eclesiásticos de hoy, a los pastores de hoy, que no hablan de Cristo, ni de la salvación, ni de Dios. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.